SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy con una pregunta. ¿Hay caso Grifols? La publicación de un informe de un fondo de inversión acusando a la compañía farmacéutica de manipular su información financiera durante los últimos años ha provocado un desplome de sus acciones de prácticamente el 26%. Valgui l'acció el que valgui, la companyia és el que és, no? Si la percepció del mercat és que té que pujar, pues que pugi, si té que baixar, que baixi. Però que no ens Esta es la voz de Víctor Grifols hace unos años, el que fue consejero delegado y presidente no ejecutivo de esta farmacéutica familiar que hoy ha saltado a primera plana con una acusación de manipulación en sus cuentas. Una acusación que lanza un fondo de inversión que se dedica precisamente a esto, a estudiar en profundidad las finanzas de algunas empresas cotizadas, a denunciar presuntas irregularidades y a invertir buscando beneficiarse cuando publica estas acusaciones. Son acusaciones que Grifols niega tajantemente, pero en el mercado la respuesta ha sido la de un desplome en el valor de la acción que ha llevado a pasar de los 14,5 € que costaban ayer sus acciones a pagarse hoy en los 10,5 €, una caída del 25,7%. Vamos a ir por partes, primero detallando qué es exactamente lo que ha pasado hoy, de qué se acusa a Grifols, la respuesta que da la compañía y los movimientos que han empezado a hacer los reguladores, y después quiénes son los protagonistas de esta noticia, porque también es bastante relevante. Vamos primero con lo que ha ocurrido hoy. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Lo que ha pasado hoy es que un fondo de inversión especulativo, bajista, que se llama Gotham City Research, luego explicamos bien quién es este fondo. Este fondo ha publicado un informe en el que acusa a Grifols de manipular sus cuentas. Sí, lo que denuncia este fondo de inversión es que Grifols y el holding de la familia fundadora han utilizado artificios contables para ocultar que su deuda es mayor de lo que comunica. En concreto, se acusa a Grifols de incluir dentro de su resultado operativo los resultados de dos compañías que vendió a otra empresa que también forma parte del conglomerado familiar. Al presentar los resultados conjuntos, los ingresos de Grifols son mayores y la ratio de deuda es menor. Esta es una de las principales acusaciones que hace Gotham en este informe que ha publicado hoy, pero que viene calentando desde ayer, porque ayer Gotham, este fondo de inversión, ya anunció que iba a divulgar información sobre una empresa española, sin decir cuál era. Lo que publica es una acusación técnica que, resumiendo, viene a suponer en acusar a Grifols de meter dentro de sus beneficios datos de empresas que no debería meter, según dice el fondo, y de esta manera, al final, la ratio de deuda es más baja. ¿Qué responde Grifols ante esta acusación? Lo que dice la farmacéutica con sede en Barcelona es que estas denuncias son falsas y lo dice en varios comunicados que ha publicado a lo largo del día. El primer comunicado lo ha publicado Grifols poco antes de las 10 y en él dice, o califica, de informaciones falsas y especulaciones estas acusaciones de manipular sus cuentas. Añade que esas cuentas son públicas, transparentes y han superado todos los informes de auditoría. Después, a lo largo de la tarde, Grifols ha publicado otros dos comunicados en los que da explicaciones sobre cómo se han elaborado las cuentas y los aspectos que cuestiona el fondo de inversión. En uno de ellos termina diciendo que no entiende la interpretación hecha por Gotham, a no ser, literalmente, que pretenda que baje la cotización de la acción para obtener beneficios. Esta es la versión de Grifols ante las acusaciones que hemos visto hace un instante de Gotham. Y consecuencia de ello, de las acusaciones por un lado y de la respuesta de la compañía farmacéutica, reacciones que se han producido a lo largo del día de hoy. La primera es la de la bolsa, la de los mercados, donde Grifols se ha desplomado. Su acción ha caído hoy un 25,7%. Ha llegado a caer durante la mañana algo más del 30%, cerca del 40%, y durante gran parte del día la caída ha rozado estos valores del 30-40%. Al final, caída del 26%, y esto supone que una acción de Grifols que ayer costaba 14,5 €, hoy cuesta 10,5 €. Esta ha sido la primera reacción, la lectura de los mercados. La segunda que hemos encontrado hoy es la de el regulador, porque todas las empresas cotizadas tienen que presentar públicamente su información financiera, sus beneficios, sus ingresos, su deuda, y lo tienen que hacer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es quien tiene que velar para asegurarse de que esta información sea real y sea fidedigna. Hoy ha hablado la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En primer lugar, para justificar por qué, pese a las caídas de prácticamente el 40% en el valor de la acción de Grifols, no se ha suspendido su cotización, como hemos visto hacer en otras ocasiones cuando son otras empresas las afectadas. Esta es la explicación que daba su presidente, Rodrigo Buenaventura. La protección de los inversores es obviamente la prioridad número uno de la CNMV, como todos sabemos y como marca la ley. Y a los inversores no se les protege suspendiendo la cotización, se les protege asegurándose de que la información está a disposición de todo el mundo, sea información positiva o negativa, pero que no haya asimetrías en la información. Con la información que ha publicado esta firma esta mañana, la información que publica la compañía, las cuentas que están auditadas, los inversores tienen ahora la información para formarse un juicio. Lógicamente soy consciente de que hay una volatilidad elevada en el valor, pero lo último que debemos hacer es suspender la negociación con el objetivo de evitar movimientos de precio. Hay que recordar, insisto, que Grifols ha cotizado durante todo el día. Esto es lo que decía Rodrigo Buenaventura sobre lo que ha ocurrido hoy. Ha hablado también sobre el fondo, sobre las acusaciones de ese fondo de inversión hacia una compañía cotizada de manipular la información de sus cuentas. Lo que anuncia la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de su presidente es que va a pedir información para aclarar cuál de las dos partes dice la verdad. Si la verdad es lo que dice Grifols o si la verdad es lo que dice quien les acusa de mentir. Lógicamente no tiene sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana, con lo cual tenemos que incorporarla en nuestros procesos. Nos hemos puesto ya en contacto con la compañía, nos dirigimos a la compañía en los próximos días para recabar información adicional con el objetivo de esclarecer esa situación. No les quepa ninguna duda de que la CNMV va a ejercer sus competencias para esclarecer la situación de que se trata. En los próximos días la CNMV se dirigirá a la compañía para pedir información. Veremos al final en qué quedan estas peticiones y qué información se recaba y si la CNMV la da por buena o no. También se le ha preguntado la opinión al Gobierno, en concreto al nuevo ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo. Esta es su opinión sobre las acusaciones contra Grifols. Yo creo que aquí prudencia y a la espera también de lo que nos pueda decir, en este caso, la Comisión Nacional de Mercado de los Valores, para tener una visión más clara. Así que de momento el Gobierno no se moja, pide prudencia y esperar a lo que pueda dar de sí la información que recabe la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenemos lo que ha pasado, tenemos las reacciones que ha generado, pero aquí es importante tener claro quiénes son los protagonistas de esta historia. Y los protagonistas son básicamente dos: Grifols por un lado y Gotham City Research por otro. Vamos a empezar por Grifols. At Grifols, we've pioneered the research of blood and the therapeutic properties of plasma for over a century. Grifols es una empresa farmacéutica creada en Barcelona en 1909. Empezó como una pequeña empresa familiar dedicada a los análisis clínicos, que fue creciendo y que en los últimos años se ha especializado en los medicamentos derivados de plasma. Tiene plantas en Barcelona, Nueva York, California y California del Norte, y también en Suiza y Australia. Cotiza en el IBEX 35 desde el año 2008 y el año pasado se apuntó una subida en bolsa del 40%. La compañía consiguió un beneficio de 3 millones de euros hasta septiembre del año pasado. Este es uno de los protagonistas, Grifols. El segundo es aún más desconocido. Se llama Gotham City Research y no es casualidad. Porque estamos hablando de un fondo de inversión que eligió su nombre en homenaje a Gotham City, la ciudad de Batman. Gotham City Research es un fondo de inversión de Estados Unidos que se ha lucrado con la realización de investigaciones sobre empresas cotizadas que incluyen acusaciones de engaños o fraude y que aprovecha para tomar posiciones financieras con las que, al publicar esos informes, consigue beneficios. Es una práctica que lleva realizando desde hace más de 10 años. ¿Se beneficia Gotham, este fondo de inversión, de la caída de las acciones de Grifols hoy? La respuesta es claramente sí, se beneficia. Porque justo hoy se ha hecho público que este fondo de inversión tiene el 0,57% de las acciones de Grifols en lo que se conoce como posición corta. Esto implica que este fondo ha tomado prestadas acciones de Grifols al precio de ayer, un precio alto, tendrá que devolverlas a un precio más bajo, de manera que la diferencia es todo beneficio para este fondo. Esta práctica, la de utilizar posiciones cortas,
es habitual en este fondo de inversión, por eso se le llama fondo de inversión bajista, y de hecho la lista de empresas a las que ha acusado de tener sus cuentas manipuladas y con las que ha obtenido beneficio es bastante larga. Es una lista que empieza en 2014 con Quindel, una empresa británica vinculada a software, a la que acusó de falsear sus cuentas, provocó su fuerte caída en bolsa, obligó a clarificar ciertos datos financieros por parte de la compañía, hasta que al final esta empresa tuvo que ser vendida. Los reguladores británicos abrieron una investigación que terminó 6 años después, concluyendo que no hubo delitos en la gestión de esta empresa, aunque sí que sus gestores tuvieron que modificar algunos datos financieros. Hay otras compañías contra las que Gotham ha usado este mismo modus operandi, Endurance International, Aurelius o MDC Partners, por ejemplo. Aunque, como decíamos al principio, el caso que le hizo saltar a la luz fue el de GoEx en 2024. GoEx era una empresa dedicada a la instalación de puntos de conexión Wi-Fi en lugares públicos. En 2014, este fondo Gotham publicó un informe en el que aseguraba que el 90% de sus ingresos no eran creíbles. Denunciaba fallos de auditoría y acusaba a las filiales de esta compañía de realizar malas prácticas contables. Este informe, estas denuncias, fueron inicialmente rechazadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que entonces presidía Elvira Rodríguez. Y nosotros solo queremos saber si el mensajero, que sabía que en el momento en que iba a poner la carta pública, estaba jugando en bolsa para lucrarse de la caída de los valores en ese momento, que ayer entrará con una excusa no querida diciendo la CNMV no debe de perseguir a los bajistas normales no, que se juegan su dinero. Pero al que sabe con seguridad que a las 12 de la mañana cuelga un informe que va a hacer derrumbarse el mercado si ha jugado con las acciones, haremos el análisis para perseguirlo. Las acusaciones contra GoEx tampoco parecían importar al entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que decía que estábamos ante un tema menor. Yo creo que en conjunto, para el conjunto de nuestra economía y nuestra marca España y de nuestra capacidad exportadora y nuestra capacidad de atraer inversiones, es un tema, a mí me parece, menor. Pero lo que pasó justo después cambió el guión y cambió estas declaraciones, porque el fundador de GoEx, Genaro García, reconoció que las acusaciones de Gotham eran ciertas. La empresa GoEx se desplomó en bolsa, acabó en concurso de acreedores y sus directivos acabaron juzgados por varios delitos contables. Vamos a analizar lo que ha ocurrido hoy con Grifols, el por qué ha ocurrido y las consecuencias que puede tener, y lo vamos a hacer con la ayuda de Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgos de ICA de Comillas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Encantado de estar con vosotros. Lo primero, tenemos encima de la mesa dos versiones. Por un lado, una acusación de manipulación de las cuentas. Por la otra, a la compañía Grifols diciendo que esa acusación no es cierta y que las cuentas están auditadas. ¿Se pueden manipular las cuentas de una empresa que estén auditadas? Por un lado, respondiendo a tu pregunta, sí se pueden manipular las cuentas de una empresa auditadas. Dicho lo cual, es ilegal y me sorprendería mucho que una empresa del IBEX 35 pudiera llegar a ese nivel. O sea, la auditoría, si existe para algo, es para trasladar la imagen fiel. Y cuando hablamos de las empresas del IBEX 35, estamos hablando de las principales empresas de este país. Por lo tanto, aunque se pueda, me sorprendería mucho. La reacción que hemos visto hoy por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sido bastante tenue, porque dice que no se puede creer ni a uno ni a otro, que hay que buscar información, que la pedirá la compañía. Sorprende que no sea el regulador el que alerte de posibles problemas en las cuentas de una empresa y que tengamos que esperar a que sea un fondo de inversión el que investigue y denuncie supuestas prácticas ilegales. Totalmente, es absolutamente sorprendente, pero esto, además, si hay algo de lo que está tomando ventaja Gotham, la firma americana que ha presentado el informe, es que ya en el pasado con GoEx y con Pescanova fueron ellos los que avisaron de que había irregularidades en empresas, y el regulador, en aquel momento GoEx, cotizaba en el MAB y en el mercado alternativo bursátil y representaba más de la mitad de la cotización. Y Pescanova es otra empresa que conocemos todos bien. El regulador en aquel momento no se enteró y estaban las dos empresas auditadas. En el caso de GoEx no tenía ni mucho menos el nivel de vigilancia que tiene Grifols. Ten en cuenta, Jordi, que a Grifols hay unos 20
analistas que la siguen prácticamente a diario, 20 analistas que miran las cuentas, que revisan, o sea, tiene muchos ojos encima Grifols como para que algo así pueda suceder. Hay otra parte que es esto de que quien denuncia irregularidades en las cuentas de una empresa sea quien se beneficie de estas irregularidades, porque este fondo de inversión, este Gotham City Research, que acusa a Grifols de ocultar su ratio de deuda, se está lucrando gracias a la caída de las acciones de la compañía. ¿Esto es legal? Porque ético no lo parece mucho. Totalmente, y además ese es exactamente el punto. Por la cuenta que le trae a Gotham, ya se habrán preocupado ellos de que sea todo legal, especialmente actuando desde Nueva York cuando están emitiendo juicios que afectan al mercado español. Desde el punto de vista ético, sin duda es cuanto menos cuestionable. Aquí hay que ver, primero, si lo que ellos están diciendo es cierto o no cierto. En el caso de que lo que ellos estuvieran diciendo fuera cierto, éticamente sigue siendo cuestionable. ¿Por qué? Porque no pueden tomar ventaja de una información y llevarse por delante a todo el mercado, aunque lo que ellos estuvieran diciendo es cierto. En el caso de que lo que ellos estén diciendo no sea cierto, me cuestionaría mucho si es legal, porque en el informe que han emitido hoy han dicho que Grifols vale o podría valer 0 euros, lo cual es absolutamente salvaje. Jordi. Desde el punto de vista de Grifols, ¿hasta qué punto su reputación queda ya tocada, no sé si para siempre o si para un periodo largo, termine como termine esta acusación? Pues de momento, en el corto plazo, su reputación sin duda está tocada. En el medio y largo plazo depende mucho Grifols de cómo actúe. El comunicado que ha dado a primera hora, pues a mí me parece que de momento tiene poco efecto. O sea, tiene que, no sé exactamente, la gente de comunicación de Grifols seguro que va a pasar las próximas noches sin dormir, pero tiene que claramente dar datos que aseguren que lo que denuncia Gotham no es cierto. Estaban hablando de empresas, estaban hablando de deuda, de que la deuda que tenían era mucho mayor de la que estaban aparentando. O sea, tienen que dar un resultado que sea contundente, porque si no son contundentes, efectivamente, en el medio y en el largo plazo podemos ver cómo en la reputación queda dañada, y luego en todas las cosas que tienen que ver con mercados, las profecías autocumplidas tienen cierto impacto. Es decir, yo digo hoy que alguien ha hecho mal su trabajo, pero es que a raíz del momento en el cual he dicho que alguien ha hecho mal su trabajo, empiezan a huir los clientes, y entonces sí que realmente empiezan a hacer mal el trabajo. Esto de la información es muy delicado. En muy poco tiempo hemos tenido información, en muy poco tiempo ha bajado muchísimo el precio, y lo que haga Grifols en las próximas horas, en los próximos días, va a ser absolutamente determinante para su futuro, siempre y cuando la denuncia que esté dando Gotham sea falsa. Pues Luis Garbia, director del Máster de Riesgos de ICA de Comillas, gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo hoy con Grifols. Buenas noches. Verdadero placer, muchas gracias, Jordi, buenas noches. Un 26% es lo que ha perdido hoy Grifols en bolsa, y es prácticamente el mejor dato de todo lo que hemos ido viendo durante el día, porque ha habido momentos durante la mañana en los que la caída de precio de las acciones de la compañía farmacéutica han llegado a ser de casi el 40%. Nicolás López, que es director de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Grifols es evidentemente el nombre del día hoy. ¿Cómo lo ven? ¿Con esta caída el mercado da por buenas las acusaciones de manipular sus cuentas? Bueno, yo creo que la reacción del mercado es la lógica en una situación en la que se ha creado una incertidumbre, ¿no? El informe habla de cuestiones bastante técnicas, habla de cómo se contabilizan determinadas operaciones, y bueno, pues eso siempre está abierto a cierta subjetividad, y en principio pues eso es lo que de alguna forma el mercado pues ha puesto ahí en precio, ¿no? La duda sobre si realmente detrás de estas cuestiones técnicas pues hay una cierta ocultación, ¿no? de niveles de deuda o de los niveles de ingresos que está generando la compañía. Por tanto, hasta que esto no se aclare, esta incertidumbre puede seguir lastrando la acción de la compañía. Bueno, yo creo que en los próximos días, pues poco a poco los inversores o los analistas en general, pues van a ir tomando unas posiciones un poco más claras, ¿no? La compañía tiene que, ya ha sacado una nota esta tarde, pero de alguna forma tiene que explicar claramente esos criterios contables, qué efectos tienen sobre las cuentas de la compañía, sobre los ratios de endeudamiento, y yo espero que eso, pues poco a poco vaya
calmando un poquito la situación, ¿no? Porque realmente nuestra opinión es que no hay realmente una distorsión grave, significativa de los niveles de endeudamiento de la compañía, aunque sí que puede haber pequeñas diferencias, ¿no?, respecto a lo que está publicando sus cuentas. Nos ha sorprendido, al menos aquí, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no suspendiera la cotización, viendo cómo estaba cayendo en algunos momentos hasta casi el 40%. ¿Debería haberlo hecho? Bueno, la comisión es la que tiene que decidir un poco, ¿no? Yo creo que lo que ha entendido es que la información relevante estaba sobre la mesa. Así que una vez que el informe de Gotham se ha publicado, pues los inversores ya tenían ahí la información relevante sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Faltaba quizás alguna nota por parte de la compañía que se produjo un poco después, pero bueno, realmente en ese momento la compañía pues poco ha aportado, ¿no? Lo que está claro es que los inversores tenían a disposición un informe para analizar y eso era lo relevante, ¿no? Para terminar con el tema de Grifols, la compañía había subido prácticamente un 50% durante el año pasado. Hoy hemos visto esas pérdidas del 26%. Para quien comprara por debajo del valor actual, ¿es mejor salir o es mejor quedarse a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días? Bueno, nuestra opinión es que para quien haya invertido en Grifols sería mantenerse en el valor, ¿no? Porque realmente no creemos que de esta situación vaya a derivar pues un quebranto o un cambio, ¿no?, de la situación patrimonial de la compañía, ¿no? En consecuencia, creemos que es un poco cuestión de tiempo que su cotización se estabilice. Por supuesto que es un valor volátil, es un valor de riesgo por el nivel de deuda que tiene, pero eso es algo que los inversores que han invertido en la compañía, pues lógicamente ya deberían saber. Pues Nicolás López, Singular Bank, gracias por atendernos una vez más en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.